características, todas las especialidades y todas las bondades que el doctor tiene. Así que quiero darle la bienvenida al doctor Alfonso Acevedo. Primera vez que nos acompaña esta noche, pero él hace un par de años dio una información increíble, dio un aporte increíble al mercado de El Salvador. Él juntamente, y creo que él lo va a explicar juntamente con la doctora Salem, que es una doctora que la queremos muchísimo, también es parte de nuestro equipo, hicieron a través de la Universidad Evangélica un estudio de investigación que él va a presentar esta noche los resultados, y lo hicieron a través del estudio clínico con Cellgevity y con pacientes con hígado graso. Así que yo no quiero dar mayor información, quiero dejarlo a él. Y doctor, bienvenido esta noche, y le damos un aplauso virtual por acompañarnos esta noche. Bienvenido, doctor, y es suya el micrófono. Tengan buenas noches. Quiero primero preguntarles a todos si me escuchan. Perfectamente, doctor. Perfecto, la verdad es que para mí es un honor estar con ustedes, con el grupo de MATS. Yo comencé en MATS en el año 2014 junto con mi esposa. Nos distinguíamos porque preguntábamos mucho cómo funcionaba la parte clínica de precisamente los productos de MATS, y nuestro objetivo era ayudarle a la gente, era ver cómo podíamos nosotros colaborarle a las personas como médico, ¿verdad? Porque nos hemos topado con muchas empresas de multinivel y que dicen que pueden ayudarle, pueden colaborarle a la gente en su estado de salud, pero que realmente después de hacer pruebas, después de aplicar el método científico, íbamos viendo que no era tan certero, no era tan real lo que ofrecían. Así es como nos invita, pues a nosotros quien nos invitó fue la pareja de Isabel y Eduardo Silgi, y decidimos aventurarnos. Realmente nosotros pusimos nuestros ahorros y nos metimos en la empresa de MATS. Nos empapamos tanto de cómo estaba en ese momento la empresa, cómo se podía crecer, que en apenas un mes creo que alcanzamos el nivel bronce. Pero surge la necesidad de convencer científicamente a los colegas en el país, porque cuando platicábamos con nuestros compañeros de que habíamos encontrado un producto excelente, un producto bueno, ellos siempre nos decían, ¿y cuáles son los estudios científicos que lo respaldan? A ellos no les basta mucho el hecho de decir, sí, está en PubMed, está en X o Y lugar, tú puedes ir y buscarlo. Ellos quieren ver de qué es lo que está sucediendo o si realmente el producto funciona, y así es como nace la inquietud en mi persona de personas, colegas que incluso me decían, cuando tú estés completamente seguro, pues yo me voy a meter. La primera persona que convenzo así de grueso calibre es la doctora Gloria de Salem. Ella es patóloga, tiene más de 30 años de estar en el área de patología. Su área es estudiar tejidos vivos, tejidos muertos, y ella ha sido la asociada que más ha empujado dentro de mi grupo, ¿verdad? Entonces comenzamos a preguntarnos de cómo podíamos nosotros convencer a los colegas. Junto con diferentes técnicas empezamos a ver que Cellgevity favorecía principalmente a las células que tenían mayor porcentaje de mitocondrias. Y eso ya sabemos que están en corazón, en vasos sanguíneos, están en hígado, están en cerebro, algunas de ellas. Entonces veíamos que los cambios se iban dando más rápidamente en corazón, y que incluso esos cambios podían llegar hasta la piel. Entonces los pacientes, al ir viendo que con el paso del tiempo ellos iban tomando su medicación, iban viendo que la piel les mejoraba, producían más colágeno, se veía la piel. Entonces ellos mismos nos informaban esos datos.
pero nosotros veíamos que era más viable o que el órgano que más lo adaptaba y que más beneficio le llevaba era el corazón y los vasos sanguíneos. Lastimosamente aquí en El Salvador hacer estudios es demasiado caro, ¿no? Somos un país del tercer mundo, un país latinoamericano, y los fondos para investigación son pocos. Entonces, debido a eso, tenemos nosotros que reformular el planteamiento y nos preguntábamos cómo podemos nosotros hacer con el método científico una prueba fehaciente para nuestros colegas y para que la gente lo pueda comprender de que Celgevity realmente funciona. Y siempre por lo económico, tuvimos que ocupar únicamente un producto. No usamos la mezcla Celgevity Infuse, que es lo que más personalmente en la clínica privada que nosotros manejamos con mi esposa, utilizamos mucho la mezcla Celgevity Infuse porque eso ayuda a acelerar o ayuda a que los resultados sean en menor tiempo. Y también ayuda a que los resultados se permanezcan en más tiempo en el paciente, cuando ya deja de tomar los productos por X o Y motivo. Quiero compartirles, quiero ver si puedo acá. ¿Va a compartir pantalla? Voy a compartirles la pantalla, sí, claro. Aquí tengo una pequeña presentación, quiero compartírselas y quiero que vayamos hablando sobre lo que fuimos encontrando. Entonces íbamos viendo que, como les decía José Miguel Hernández, pues lo más importante es que desde el 2015 soy miembro de la Comisión Nacional de Ciencia y de Tecnología aquí en El Salvador, y eso pues me permite a mí poder hablar con total libertad de cuáles son los resultados o cuáles son los beneficios que se fueron viendo con Celgevity, ¿verdad? Realmente quiero declararles que no hay un conflicto de intereses tanto con la empresa ni con ninguna otra empresa para poderles declarar o para poderles dar estos resultados, ¿verdad? Los resultados los hicimos junto con la doctora Gloria de Salem, que es una persona muy, ¿cómo la describiría? Es una persona que siempre va a la vanguardia, siempre le gusta mucho estar en la punta del conocimiento. Es una persona que lo motiva a uno a continuar, a preguntarse mucho. En esta ocasión tuvimos la oportunidad, fue nuestra primera presentación oficial a nivel nacional del estudio, y tuvimos la oportunidad de contar con la primera médico país, que es la doctora María Isabel Rodríguez, que también fue ministra de Salud de nuestro país, y es una persona que tiene mucho conocimiento, cardióloga, y que cuando le exponíamos los beneficios que tienen la mezcla de 13 antioxidantes que ha hecho el doctor Herbert Nagasawa, se preguntaba, ¿y cómo es que ustedes a toda esta tecnología y no nos la habían presentado antes? Realmente es bien, bueno, no sé si en sus países, pero es un tanto complicado. En ese momento pues nosotros tuvimos que recolectar fondos con amigos, con familiares, incluso poner fondos de nuestro bolsillo para poder terminar el estudio, ¿verdad? El estudio al inicio, como les comentaba, incluía diversidad de patologías, porque nosotros entendimos que el glutatión, al ser el antioxidante maestro, no únicamente nos va a ayudar en una sola patología, sino que ayuda en un abanico de enfermedades. Teníamos la capacidad de medir enfermedades, pacientes con cáncer, pacientes con lupus, pacientes con valvulopatías, pacientes con enfermedades coronarias, pacientes cardíacos, pacientes pulmonares, pacientes renales, incluso pacientes con enfermedades del colágeno aún sin diagnóstico. Y cuando nosotros ya hacíamos un diagnóstico de enfermedades con colagenopatías como lupus, SAF, y comenzábamos a darle los 13 antioxidantes más el Infuse, el paciente comenzaba a ver una mejoría extremadamente rápida en cuestión de 15 días.
el mismo paciente se admiraba porque decía, ni los reumatólogos, que son los especialistas que ven esas enfermedades acá en nuestro país, ni los de otras especialidades me habían podido ayudar como ustedes me están ayudando al presentarme estos productos. Entonces eso a nosotros nos motivaba, ¿verdad? Por tanto, el joven que ustedes ven allí, él es nuestro asesor jurídico, nos dijo que teníamos que cubrirnos con patentes y con derechos de autor, y de hecho así se hizo, ¿verdad? El protocolo está protegido con derechos de autor, pero si hay interés de poder hacer una investigación conjunta, si hay colegas médicos acá, pues nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de alianza o de acuerdo. Tuvimos la oportunidad de presentar el estudio también en congresos, en este caso fue en el Congreso de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica. Tuvimos el honor de contar con el doctor Nagasawa, hijo, y con el doctor Valdés, que yo creo que la mayoría los conocen. La verdad que fue un gran enriquecimiento para nuestro estudio, de verdad que fue una primicia esa vez, fue acá en El Salvador. Se acababan de publicar los datos en una revista científica y a nivel de Latinoamérica, y los datos eran muy prometedores, había muchas personas interesadas en lo que se estaba haciendo. Pero como les digo, vivimos en un país del tercer mundo, los recursos son limitados y tenemos que saberlos utilizar, y por eso fue que nos enfocamos mucho en el hígado graso. Primero, la forma de diagnosticarla en nuestro país, pues como todos sabemos, el diagnóstico de hígado graso idealmente debe de ser por biopsia, pero acá se hace por medio de ultrasonografía y por análisis bioquímicos sanguíneos, como son las enzimas hepáticas, la AST o la LT. Eso nos motivaba a nosotros buscar cuáles eran los costos, y a la vez tuvimos nosotros que entender cómo funcionaba cada antioxidante de Celgevity. Algo que sí siempre nos caracterizó como investigadores, tanto a la doctora como a su servidor, era que éramos demasiado inquietos como equipo. O sea, nos saltábamos un montón de bardas, y llegamos incluso a contactar directamente al doctor Scott Nagasawa, y le dijimos, mira doctor, le pedimos permiso, estamos haciendo esto, y pues realmente necesitamos que, como médicos no nos sentíamos en paz si él no nos daba el aval, y pues nos escribió y nos dijo que sí, que si teníamos alguna duda o teníamos algo que decir, que preguntarle, con gusto lo hiciéramos, muy abierto. Empezamos a entender cómo es que funcionaba la vitamina C y por qué él lo había dejado a ese porcentaje, por qué lleva selenio, la mezcla perfecta, por qué lleva, además la riboceína, por qué lleva cordyceps, curcumina, resveratrol, ácido alfa-lipoico, el extracto de semilla de uva, la quercetina, el extracto de cardo mariano, que está descrito que desde tiempos antiguos, allá por 1500, 1100, ya se utilizaba para enfermedades hepáticas, el extracto de brócoli, el extracto de aloe, el bioperenne. ¿Por qué se utilizaban y cuál era todo el trasfondo el pensamiento que manejaba el doctor Nagasawa, ¿verdad? La dosis que él recomienda, o la dosis que se recomienda el fabricante, son 4 cápsulas por día. Nosotros les decíamos a los pacientes, por cuestiones de idiosincrasia, de que acá en nuestro país la gente, si le decimos 2 pastillas en la mañana, 2 en la tarde, no lo comprende. Teníamos que decirle, tómeselas con las comidas, con desayuno y cena preferentemente. Algunos se quejaban de que les daba gastritis, entonces teníamos que hacerle hincapié en que tenían que tomárselo con desayuno y cena. Realmente, como nosotros cuando comenzamos este estudio, teníamos varias patologías, no únicamente hígado graso, pero al enfocarnos, reportamos estos primeros 5 casos allá por el año 2017. Y
hicimos varias valoraciones. Primero, valoraciones de medidas antropométricas, le medíamos la pancita, le medíamos el IMC, le tomábamos el peso, la altura y sacábamos la formulación del IMC y veíamos que la pancita en los pacientes, en la mayoría de ellos, en los 5 de ellos, tendió a disminuir, ¿verdad? Algo que sí quiero aclararles es que nosotros en ningún momento le dijimos al paciente, por favor, haga dieta, por favor, deje de tomar azúcares, por favor, haga ejercicio. Jamás se lo dijimos porque, como les explico, vivimos en El Salvador, es un país donde la gente no hace ejercicio, es un país donde nuestra comida de por sí nos dispara pues el síndrome metabólico, nos lleva a engordar, nos lleva a ser gordos. Acá comemos huevo frito con frijoles fritos, plátano frito y si es posible, hasta tortillas fritas o pan frito, ¿verdad? Entonces todo eso es bien difícil desarraigarlo de la mentalidad del paciente. La otra cosa, pues bien importante, es que no lo pusimos a hacer ejercicio, contrario a lo que dicen todas las guías de manejo. Entonces, quiero que ustedes se lleven eso. Les agregamos el Jevity a estos pacientes, pero además les dijimos, no haga dieta ni haga ejercicio. Y entonces ustedes me preguntarán, ¿cómo fue que bajaron el nivel de cintura a estos pacientes? Ya vamos a tratar de entender cómo es que funciona el hígado y cómo es que el hígado permite que realmente el paciente pueda disminuir un poco la grasa visceral, que es la grasa que al final es la grasa más peligrosa, es la grasa que me puede llevar a mí a padecer otras patologías como hipertensión, diabetes, como incluso puede originarme otras enfermedades como dislipidemias, etcétera. Como les mencionaba, también se tomaron mediciones al inicio y al final de los tratamientos de las enzimas hepáticas y ustedes pueden ver cómo solo las enzimas hepáticas, solo utilizándose el Jevity a la dosis de 4 cápsulas al día, las enzimas de los 5 pacientes fueron disminuyendo, incluso llegaron a lo normal. Se hizo la relación AST-ALT, que es muy importante para ver si el paciente podría llegar a avanzar en la enfermedad hepática, y la relación AST-ALT disminuyó en los 5 pacientes. También nos aventuramos nosotros a preguntar a la Asociación Americana de Gastroenterología si podíamos utilizar el NAFLD score. Es un score que se realiza al tomarlo con parámetros de laboratorio, parámetros como la glicemia o el azúcar en sangre que el paciente maneja, parámetros como los niveles de plaquetas que ellos tienen, las enzimas que ustedes las tienen allí en pantalla, y esto ellos hicieron un estudio en donde vieron que este score, este test, al meter todos esos datos en una calculadora, ellos veían que eran similar los valores que cuando se tomaba una biopsia hepática. Y como todos sabemos, el gold estándar o la forma perfecta para hacer el diagnóstico de hígado graso es ir y mandar al paciente a tomarse una biopsia hepática, pullarlo. Así, eso se necesita, para eso aquí en El Salvador se necesita un área completamente estéril, un área quirúrgica, un especialista, se necesita dirigido por ultrasonografía para poderlo tomar, y después de eso hay que dejar al paciente en recuperación. Es un proceso algo invasivo, doloroso, y la mayoría de pacientes no aceptan. Y mucho menos, o sea, lo ideal fuera tomarle biopsia al inicio del estudio y tomarle biopsia al final del estudio. Y la mayoría de pacientes pues no aceptan, ¿verdad? Pero al correr el NAFLD score veíamos que al finalizar el tratamiento los pacientes terminaban con índices de que no iban a presentar fibrosis en corto tiempo. Entonces, esto nos motivaba a nosotros a continuar pensando en cómo es que el doctor Nagasawa encontró la formulación, cómo hizo él para encontrar los porcentajes exactos para que el Jevity pueda funcionar de esta manera. Nosotros únicamente lo que hicimos fue probarlo, se
se llevó al Comité de Ética Nacional bueno, nuestro protocolo, y el protocolo fue aprobado porque era un estudio que se iba a hacer en humanos, y el protocolo pues cuenta con que el paciente ha mejorado en parámetros tanto bioquímicos y parámetros antropométricos, pero nos faltaba lo que a todos los médicos aquí en El Salvador enviamos cuando dudamos o cuando pensamos de que puede haber una sospecha por hígado graso, que es la ultrasonografía. La mayoría de estos pacientes tenían hígado graso de moderado a severo, como ustedes pueden visualizarlo, pero que al final terminan con un hígado normal, según la ultrasonografía. Entonces, aquí es donde la mayoría es como que nos convencemos. A mí me recuerda aquella imagen de Tomás preguntándole al Señor, Señor, ¿eres tú resucitado? Y que el Señor le dice, si quieres ven y toca mi llaga. Pues igualito es, aquí le estamos diciendo al hígado, tú eres el mismo que yo te observé hace 6 meses. Y le tomamos nuevamente la imagen ultrasonográfica 6 meses después, y el hígado ha llegado a expresiones o a una ecoexpresión normal. Hay pacientes que ya estaban, como ustedes ven, el paciente 2, que estaba en un hígado graso moderado severo, pero llega a un hígado graso leve. Entonces todo esto nos ayuda a nosotros a entender que los pacientes se les tiene que dar al menos un seguimiento de 6 meses para que ellos puedan ir normalizando sus valores. Estos valores que les estoy presentando, nosotros utilizamos una máquina que hace mediciones por medio de biometría, Entonces a estos pacientes íbamos nosotros tomándoles mes a mes las variaciones que iba dando de hígado graso, y podemos observar cómo en los 5 casos, aproximadamente en el 4º, 5º mes, ya iban alcanzando el valor normal. Les recuerdo y les hago hincapié, a estos pacientes no se les sometió a dieta, no se les sometió a ejercicio especial, ni se les pidió tampoco que tomaran Enfuse, que fuera lo ideal, ¿verdad? Porque con Enfuse hubiéramos visto una mejoría más favorable, más rápido y más duradera en el tiempo. ¿Qué pasó cuando nosotros terminamos el estudio? Los pacientes dejaron de tomar el medicamento y pudimos observar que estos valores de hígado normal se mantuvieron hasta por 2 años. Nosotros no los dejamos, los seguimos llevando en control. Seguimos preguntándoles cómo ellos se sentían, les seguimos haciendo el examen por bioimpedancia, y íbamos precisamente observando que los pacientes mantenían siempre el estado del hígado que nosotros habíamos observado después de 6 meses de tratamiento, los 6 meses que regía nuestra metodología, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se sabe? Pues los antioxidantes son moléculas que nos ayudan a prevenir la oxidación de otras moléculas que nosotros constantemente cuando respiramos nos estamos oxidando, y eso era la parte que el hígado, al tener muchas mitocondrias, necesita liberar muchos radicales libres. Acá están los radicales libres que más el cuerpo pues libera, como las especies reactivas de oxígeno, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo y el ácido hipocloroso, y que esto a su vez va a aumentarnos el estrés oxidativo. El estrés oxidativo lo aumentan muchas enfermedades, las enfermedades virales, las enfermedades bacterianas, los hongos, el alcohol, el fumar, el estrés mental, la radiación ultravioleta, la contaminación, y como yo les explicaba en nuestros medios, pues la dieta alta en grasa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el estrés oxidativo, nos va a producir en el cuerpo alteraciones. Primero va a llevar cambios mitocondriales. Dentro de la mitocondria puede producir cambios por acúmulo de líquido, por fallos en la bomba sodio-potasio, y esto puede llevar a la muerte mitocondrial, a la muerte celular, y en el caso específico del hígado
puede llevar a un cambio estructural de los ácidos grasos y hacer que estos ácidos grasos se vayan uniendo más fácilmente a la íntima de los vasos sanguíneos y así contribuir a la aterogénesis que también se presenta ya en los pacientes que tienen hígado graso. O sea, el paciente que ya tiene hígado graso ya tiene muy probablemente, está teniendo ya enfermedad cardiometabólica con una placa aterosclerótica en formación o una placa aterosclerótica ya muy avanzada, ¿verdad? Entonces, el cambio, al ir tomándose el Gevity, el mismo paciente se va viendo que la resistencia vascular periférica y la elasticidad de las arterias comienza a mejorar y realmente es un gran beneficio para el paciente. No solo es el hecho de me está mejorando la piel, me está mejorando las manos, sino que también es el hecho de que internamente el paciente se está renovando, pero necesito que el paciente sea constante, ¿verdad? Acá en nuestro país, por las características económicas, hay pacientes que sienten caro el Celgevity y comienzan 1, 2, 3 meses, pero realmente ya no pueden continuar con los tratamientos. Entonces, por eso yo les decía, ¿cuánto tiempo les duraba? O les hacía hincapié, ¿cuánto tiempo duró después de que nosotros dejamos de darle el medicamento, cuando dejamos de darles el Celgevity, porque no es un medicamento, es un suplemento, dejamos de darle el suplemento al paciente? ¿Cuánto tiempo le duró el hígado normal? Pues hasta 2 años. Una pregunta que me hizo un compañero cuando yo puse en mi estado de Facebook que iba a la Universidad de Texas a presentar precisamente este estudio, y me decía, hey, Acevedo, me decía, ¿y esto me sirve? Entonces él me preguntaba, perdón, creo que se me cortó, que si esto me servía para el hígado graso alcohólico, y mi respuesta era sí, claro, te puede servir, te va a ayudar a regenerar ese hígado que ha sido dañado, ¿verdad? Precisamente, si ustedes se recuerdan, el doctor Nagasawa comenzó sus estudios precisamente con pacientes alcohólicos, ¿verdad? En el hígado normal, que es lo que se va a ver, el primer golpe es ese cambio graso, pero también a su vez se va viendo el cambio de la resistencia a la insulina. Cuando ya hacemos diagnóstico de hígado graso es porque el hígado comienza a atrapar triglicéridos dentro de su estructura y a su vez comienza a darse el segundo golpe debido al aumento del estrés oxidativo, y esto produce disminución de la adiponectina y esto nos da más sensación de querer comer cosas grasosas y nos incrementa las citocinas proinflamatorias. Este incremento de citocinas proinflamatorias lo que va a hacer es ir e impactar directamente en las arterias y producir que esta yo puedo darle mejor calidad de vida a nuestro paciente, y ese es un poco el enfoque del estudio del antienvejecimiento. No es tanto que yo me vea bonito, me vea sin lesiones en mi rostro, en mi piel, pero si yo por dentro estoy completamente dañado, de nada me sirve. Yo tengo que ofrecerle a mi paciente calidad de vida, que mejore sus arterias, mejore su corazón, que él pueda caminar más, que él pueda mejorar su capacidad mental, su memoria, que sus creatininas, sus filtrados glomerulares puedan mejorar. Pero en nuestros países es bien difícil porque desde niños estamos viendo que hoy estamos en un alto índice de obesidad infantil
casi el 60% en México de niños están con obesidad infantil. Incluso en nuestros países, pues se está viendo que muchos niños a la edad de 11 años ya andan con acantosis nigricans o con signos de que van a comenzar con resistencia a la insulina, ¿verdad? Y son datos que nos ayudan o que nos dan una alarma. La industria farmacéutica, pues, tiene todas sus propuestas y realmente se han hecho estudios como industria farmacéutica de un antioxidante. Nunca se han hecho estudios de 13 antioxidantes ni grupos de antioxidantes debido a los protocolos científicos que la industria farmacéutica maneja, pero sí se han hecho estudios con pentoxifilina, con vitamina E, y toda la gente sabe que eso me ayuda al hígado, N-acetilcisteína y con betaína, y se han tenido muy buenos resultados, pero esto me ayuda a disminuir el segundo impacto. En el primer impacto yo necesito disminuir la resistencia a la insulina, y por eso también el cambio de los ácidos grasos. Ustedes pueden ver que aquí es donde actúa pues precisamente la metformina en aquellos pacientes que les voy a sospechar que ya tienen resistencia a la insulina, pues clínicamente se comienza con metformina, ¿verdad? Y siguen con estatina, Jara2, etcétera, ¿verdad? Hay muchas formas de verlo desde el punto de vista farmacéutico, y últimamente, hace un par de años, se comenzó a hablar de la microbiota a nivel intestinal y se empezaron a ver que hay mucho en juego, que si yo cambio la microbiota que tengo en mi intestino, las endotoxinas bacterianas, gracias a los probióticos, esto me va a ayudar también a prevenir lo que es el hígado graso. Entonces, si nosotros tomáramos un conjunto de medidas, comer más saludable, por ejemplo, comer más saludable, tomar más probióticos, tomar mi suplementación de Cellgevity. A mí me dicen, y necesito tomar más. Realmente no, si los precursores del glutatión hacen que se recicle la vitamina E, que se recicle la vitamina C, que se absorba mejor la vitamina D. Entonces yo le digo, pues si yo no considero que usted necesite comprar más vitaminas por aparte, pero si usted desea hacerlo, pues hágalo. Yo no se lo recomiendo, ¿verdad? Desde un punto de vista de conocimiento, realmente, si yo sé que me va a reciclar vitaminas, no necesito someter a más gasto a mi paciente, ¿verdad? Entonces, esto es como un poco el espectro, o un poco como el hígado graso se va instaurando. Realmente el hígado graso es una enfermedad silenciosa, no nos damos cuenta hasta que ya el paciente de casualidad se tomó una ultra. Hace poco me mandaron una ultra de una paciente muy, muy querida, es la mamá de uno de mis amigos, y pues decía, en un hallazgo, así lo describe el radiólogo, un hallazgo fortuito, dice, encontramos hígado graso moderado. Entonces, realmente no tenemos la cultura de cuidarnos el hígado. Aquí en el país se está haciendo mucho diagnóstico de hepatocarcinoma, y la doctora Salem, que ella continúa trabajando en el Hospital Nacional Sacamil, hoy se ha dado a la tarea de comenzar a ver que por qué mucha mujer está padeciendo de hepatocarcinoma. Los cuadros, los expedientes de los pacientes, hemos visto que esta mujer comenzó a engordar allá por sus 30, 35 años, que es cuando precisamente la testosterona se deja de producir. A los 40, 45 años, cuando ya llegan a su menopausia, la mujer perdió completamente la protección de los Ara2, y como ustedes si se recuerdan, esto viene a ayudar a que el hígado, que solo era graso, comienza a producir colágeno, comienza a fibrosarse por dentro, y esto comienza ya a avanzar en el espectro. Después llega a cirrosis la paciente cuando ya tiene como 60, 65 años, y dice, fíjese que yo no sé por qué tengo fibrosis. Realmente ella no lo sabe, pero fue su hígado que se fue dañando
debido a toda la alimentación y debido a que nadie le explicó que si comía bien, que se agregaba cúrcuma en su comida, que se agregaba romero en sus alimentos, que si comía más antioxidantes ella podía prevenir esto de llegar hasta un hepatocarcinoma. Lastimosamente son muchas mujeres las que mueren ahora en El Salvador por hepatocarcinoma. No tenemos un valor todavía, como les digo, estamos recolectando datos con la doctora de Salem, pero sí les puedo decir, es bien triste que los pacientes lleguen hasta este desenlace, cuando hoy sabemos que podemos prevenirlo e incluso revertirlo, como ustedes ya vieron, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Pues un doctor allá en Cuba describió los mecanismos antioxidantes. Este doctor, el doctor Celes, decía que el mecanismo de prevención, los antioxidantes tienen 3 mecanismos: mecanismo de prevención, mecanismo de reparación y mecanismo de liberación de radicales libres. Como ustedes pueden ver, el mecanismo de prevención son todos los oligoelementos. También utiliza cobre, hierro, magnesio, manganeso. Por eso es importante que tomar la hemoglobina en los pacientes, saber cómo están sus valores. También está el mecanismo de reparación y aquí entra el selenio. Por eso es que yo les digo, la fórmula que hizo el doctor Nagasawa es sumamente bien pensado. Y la glutatión peroxidasa, que ya sabemos que el glutatión en nuestro cuerpo se deja de producir a partir de los 30 años. Yo les digo a mis alumnos, a partir de los 30 años comienza el olor a viejito, porque se comienza a liberar la malonaldehído, que es la enzima precisamente hepática que nos da ese olor característico a viejito. Y está el tercer mecanismo, que es el mecanismo de liberación de radicales libres por medio de vitaminas como el complejo B, la vitamina C, la vitamina E que mencionábamos, y el glutatión y los polifenoles. Ya le escuché, sí, tenemos olor a viejito. Y aquí viene, contrastamos con lo que hizo el doctor Nagasawa con los 3 sistemas que proponía el doctor Celes. El sistema de prevención, el doctor Nagasawa incluyó aloe vera y bioperenne o pimienta negra. En el sistema secuestrador, que me agarra los radicales libres, él pone la riboceína, pone el Cordyceps sinensis, que incluso yo me admiraba hoy, estaba leyendo estudios de por COVID, que decían, es un estudio de la Asociación Europea de esto que están viendo lo de COVID, y ellos mencionaban que dentro de una de las tantas medidas que hay que hacer, mencionaban al Cordyceps sinensis como uno de los preventivos del COVID, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi sistema de mecanismos antioxidantes bueno, si yo tomo Celgevit, puede ser que me llegue este virus, pero me pegue leve, o si me va a pegar severo, pero yo puedo todavía contar el cuento, ¿verdad? Debido a que mis sistemas antioxidantes van a estar trabajando en su máxima expresión. Está la cúrcuma, el extracto de semilla de uva, que el doctor Nagasawa lo estudió y lo puso, y la quercetina, muy importante. La quercetina además me ayuda a bajar los niveles de alergia, ayuda a mantener los niveles de sistema inmunitario, y en el sistema reparador pone nuevamente el glutatión con la riboceína, el selenio, el ácido alfa-lipoico, el extracto de cardio mariano y el extracto de semilla de brócoli. ¿Cuál es la conclusión? Pues lo primero que tenemos que pensar nosotros es que no solo por clínica nos podemos hacer el diagnóstico, sino que necesitamos parámetros bioquímicos, parámetros ultrasonográficos, y como les demostraba, también utilizamos pues un parámetro de bioimpedancia, ¿verdad? Que es la resonancia cuántica magnética, que algunos de ustedes la conocerán. Segunda conclusión, el periodo mínimo de tratamiento que debe tener este paciente para un hígado moderado son 6 meses. Estos pacientes, 2 de ellos eran hipertensos, 1 de ellos era diabético, y el periodo mínimo se mantuvo igual, 6 meses. Es importante incluir el mayor número de antioxidantes. Por tanto, yo, si usted me dice, puedo recomendar que el paciente tome, por ejemplo, Celgevit Infuse, sí, hágalo.
puedo recomendar que el paciente tome, además de Celgevity Infuse y Switch, por favor hágalo, le va a hacer un gran beneficio al paciente. Mire, y puedo recomendarle que tome los 5 productos, Infuse, Celgevity, Max One, GXL y Switch. Bueno, si quiere ganar más comisión, hágalo, pero yo lo que le recomiendo es, por lo menos tendría que tomar Switch, Infuse, y tendría que tomar también el Celgevity, que es la base de todo esto, para que el paciente mejore más rápidamente. Los antioxidantes pueden ser considerados como un tratamiento preventivo, como un tratamiento coadyuvante. Esto no sustituye su medicación, y esto es bien importante decirle al paciente. Si lleva al paciente un adecuado control, como les mencionaba, ustedes fueron viendo que en el tiempo nosotros llevamos a los pacientes, si él tomaba, digamos, una pastilla de enalapril en la mañana y una en la noche, al mejorar el estado hepático, nosotros ya tuvimos que quitar una pastilla de enalapril porque el paciente mejoraba sus valores de hipertensión. Si este paciente estaba tomando atorvastatina, llegaba el momento en que yo tengo que retirarle la atorvastatina porque, como ya les explicaba, Celgevity hace precisamente eso, disminuye la resistencia vascular. ¿Cómo lo hace? Ayudando al endotelio a liberar esa grasa que se le ha pegado por años, ¿verdad? Que es uno de los mecanismos con los que las estatinas funcionan, ¿verdad? Precisamente las de última generación, la atorvastatina, rosuvastatina, etcétera. Y la última consideración, siempre hay que pensar, buscar nuevos métodos. En nuestros países pobres, pues no podemos hacer elastografía, ni cuando tuve la oportunidad de conocer a un megaponente, costarricense, le preguntaba, en su país hay esta elastografía, y me dijo, no, Alfonso, no hay. Eso únicamente es para países de primer mundo, nosotros únicamente hacemos ultrasonografía. Así que ni modo, pues tenemos que seguir con lo que tenemos y trabajar con lo que tenemos, pero demostramos que la bioimpedancia por medio del sistema cuántico bioeléctrico es un método barato que me ayuda a verificar de forma satisfactoria y con evidencia clínica, porque no único nos basamos en el aparato sino que lo contrastamos tanto con enzimas, con ultrasonografías y con el NAFLD score, que no solo son las enzimas, sino que también son plaquetas, los niveles de azúcar en sangre, y otros parámetros que me pide el NAFLD. La albúmina, por ejemplo, tenemos que mandársela al paciente para poder rellenar todos estos datos, tomar la calculadora de la Asociación Americana de Gastroenterología, meter todos los datos, y él me dice, su paciente está con un hígado graso indeterminado, o ya tiene fibrosis, y todavía me dice fibrosis nivel 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, por eso yo les digo, este método presentó verificación en los hallazgos, hubo evidencia clínica a la par, hubo pérdida del nivel de grasa abdominal, y podemos ver también con los cambios en la ultrasonografía hepática. Me gustaría que me hicieran preguntas, yo sé que tienen dudas. Este fue el póster que se fue a presentar precisamente a la Asociación de Medicina Interna cuando lo presentamos acá en El Salvador, y también se sometió este póster a la Universidad de Texas, lo único que fue presentado en inglés, pero realmente tuvo mucho impacto, sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que como gente de Max lo que nos gusta es impactar en la vida de la gente. A mí lo que no se me olvida es que se me acercó un japonés y me dijo, mi papá padece de hígado graso, yo he manejado 3 horas, me enteré que iba a venir alguien a hablar de hígado graso y yo quería saber, me dijo, yo quiero hablar con usted, quiero saber, quiero conocer sus resultados. Y yo se los presenté y él hasta se hincó y lloró y me dijo, doctor, gracias. Y yo ni siquiera pensé en decirle, mire, por favor, inscríbase abajo de mi código. Solo le dije, cómprelo, llame a este número, por favor, ayude a su papá, ¿verdad? Realmente impactamos vidas y creo que es lo más importante, bendecir a otros, ¿verdad? Ayudarle a las personas. Aquí tienen el resumen de todo lo que les he hablado. Ustedes lo pueden fotocopiar, compartir. Claro que cada vez que lo hagan, por favor, me depositan $1 a mi cuenta. Con mucho gusto lo voy a recibir.
Es broma, la verdad que lo más importante es que compartan eso y que puedan ayudar a muchas personas y que ya se lleven en mente que no únicamente van a ayudar al hígado, sino que ayudan las arterias, ayudan al corazón, ayudan al cerebro, ayudan a la memoria. Esto es como que la llavecita para poder mejorar nuestro estado de salud. Sin más, pues les agradezco por su tiempo, sé que es un tiempo muy valioso. Bueno, doctor, en primer lugar, agradecerle muchísimo por tremenda información que nos ha brindado esta noche. Quiero decirles que este estudio de investigación que el doctor Alfonso Acevedo con la doctora Salem hizo fue publicado también en la revista científica Crea Ciencia de la Universidad Evangélica de El Salvador. Si alguien está interesado en esa publicación, lo tenemos y se lo podemos enviar vía WhatsApp. Yo sé que todo el equipo aquí, doctor, hay de todo el equipo latino, de todo 7 países, y hay otros países que están por abrir, como México, que también hay personas conectadas. Así que cualquier información vamos a compartirla. Esa hoja de síntesis, esa sí no la tengo, así que le voy a agradecer que me la pueda compartir para poder socializar. Sí, con gusto se las envío. Excelente. Bueno, doctor, ha sido realmente un gusto tenerlo esta noche en el equipo y sé que no va a ser la primera vez, sé que usted tiene muchos temas que compartir, así que lo más seguro es que lo vamos a tener en las próximas semanas nuevamente. Le agradecemos muchísimo por su tiempo. Un gusto, gracias. Excelente, y gracias por toda la información que ha compartido. Les deseamos lo mejor, pasen una feliz noche y vamos al máximo. Bendiciones a todos. Gracias, profesor Miguel. Saludos. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego.